SER Podcast. El presidente de la República Italiana, Mattarella, acaba de rechazar la dimisión del primer ministro, de Mario Draghi, que esta tarde había decidido dejar su cargo después de que sus socios de gobierno del Movimiento 5 Estrellas le dieran la espalda. Y la pregunta, claro, es ¿qué escenario se abre ahora en Italia? Corresponsal en Roma, Joan Solés, buenas tardes. Buenas tardes, Marina. Draghi había superado a primera hora de la tarde la moción de confianza en el Senado en una jornada de infarto político en Roma, pero ha hecho saber después que considera que no cuenta con apoyo político suficiente, que no existen las condiciones para realizar su programa de gobierno y en un comunicado ha dicho gracias y adiós. Ha optado por presentar la dimisión al presidente de la República en el Palacio del Quirinale. Sin embargo, el jefe del Estado, Mattarella, ha decidido no aceptar la dimisión del primer ministro y le ha pedido que verifique si en efecto cuenta o no con apoyo parlamentario suficiente para seguir gobernando, evitando así, de momento, las elecciones anticipadas en otoño, como piden los líderes de los tres grandes partidos de la derecha, Berlusconi, Salvini y Meloni, convencidos de ganar las próximas generales. El primer ministro, pues, no abandona el cargo por ahora y ha anunciado que comparecerá ante el Parlamento la semana próxima. En cualquier caso, se abre una crisis política y de gobierno en Italia tras 17 meses de Draghi al frente del Ejecutivo. El sexto primer ministro de Italia consecutivo en una década no elegido directamente en las urnas, tras Monti, Letta, Renzi, Gentiloni y Conte, con una media de permanencia en la presidencia del gobierno italiano de poco más de un año y medio. Gracias, Joan. La enésima crisis política, lo escuchábamos en Italia, ahora en plena crisis, además por la situación económica derivada de la guerra de Ucrania. Por eso desde Bruselas siguen con mucha atención lo que puede ocurrir. Corresponsal Griselda Pastor. Sí, aquí hay una enorme preocupación ante el riesgo de que la crisis italiana agrave la europea, en pleno pulso contra Vladimir Putin, porque la Unidad A27 exige el apoyo inequívoco de ciudadanos y también de oposiciones políticas en todos los estados, aunque oficialmente se limitan a mantener que han cooperado siempre muy bien con Prodi y que esta cooperación es la que desean mantener con las autoridades italianas. A Bruselas vamos a volver además porque la Comisión pide ya, desde este verano, restricciones en el consumo de energía, como prohibir a edificios públicos o centros comerciales que pongan el aire por debajo de 25 grados y otras medidas que enseguida vamos a detallar. Esto en un jueves de actividad frenética en el Congreso, que vota hoy el nuevo decreto anticrisis. El PP, por cierto, se va a abstener y vota también la ley de memoria o la reforma del Poder Judicial. Y actividad frenética también de los efectivos que luchan hasta ahora contra el fuego en Cáceres, donde siguen ardiendo las urdes. La Junta ha pedido ayuda al Ejército para sofocar otro incendio que amenaza, que está muy cerca del Parque Nacional de Monfragüe. Última hora, Inma Díaz. Sí, la mala evolución del incendio de Casas de Mirabete ha hecho a la Junta volver a solicitar ayuda a la UME. En estos momentos hay movilizadas 13 unidades terrestres y 6 helicópteros. Nieves Villar es la directora general de Emergencias y Protección Civil. Confiamos en que podamos tener un pronóstico más favorable en las próximas horas. Pero bueno, ahora va a ser el trabajo muy duro y en condiciones muy difíciles de temperatura. Las altas temperaturas y las rachas de viento están complicando la situación en la provincia de Cáceres, donde también se ha reactivado uno de los focos del fuego de las Urdes, obligando a desalojar preventivamente a la pedanía de Las Mestas. Con esta alquería ya son 7 las poblaciones que están evacuadas. La noche se prevé complicada porque además se esperan tormentas. No favorecen la situación las altas temperaturas y esta ola de calor parece no tener fin. Luismi Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. No hay que decir que el calor sigue siendo extremo y también hay que destacar que estas inmediatas horas tendremos algunas tormentas, sobre todo en Galicia, también en la provincia de León o en Asturias. En gran medida esas tormentas traerán poca cantidad de agua. En el resto del país una noche que se presenta muy bochornosa, menos en Canarias. Allí todavía se descansará bien. Mañana otro día de mucho calor, otra vez 43, 44 grados de máxima en el Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir. 42, 43 en gran parte del Ebro y mañana sube la temperatura en el Cantábrico y el Mediterráneo, así como en Canarias. También mañana con algunas tormentas de tarde, sobre todo en Galicia y en Castilla y León, aunque locales y con poca cantidad de agua. Hay media hora 25 deportes. Jesús Gallego, hola. Buenas tardes. El Barça ha anunciado la renovación de Ousmane Dembélé. El francés se quedará 2 años más en el FC Barcelona. En el Tour de Francia, Vingegaard sigue como líder, ha resistido los ataques de Pogačar y mantiene su ventaja en la general. Y en golf ha comenzado el Open británico. Jon Rahm, ahora mismo en su primer recorrido, marcha con 1 bajo par.
Empieza ahora 25 con las restricciones al consumo de energía que la Comisión Europea quiere imponer desde ya mismo, desde este verano, para evitar que en invierno nos veamos sin reservas suficientes, sobre todo de gas. ¿Qué medidas contempla Bruselas? ¿De qué manera nos van a afectar? Griselda Pastor, volvemos contigo. Lo ha dicho el comisario Gentiloni esta mañana. Sí que hay que prepararse para una recesión si Putin corta el gas después de este verano, y el recorte en los edificios públicos de forma obligatoria de los niveles de la climatización este verano o de la calefacción este próximo invierno es la primera medida que reclama la Comisión Europea, aunque no es la más difícil. El auténtico problema es saber cómo estructurar la solidaridad entre Estados miembros si hay que fijar restricciones más fuertes. Y es que estamos hablando del cierre de fábricas, porque eso pasa por definir sectores industriales prioritarios. Y eso quiere decir que Bruselas reclama que los cierres de industrias sean también solidarios, en aplicación de un artículo, el 122, que dice que habrá una respuesta colectiva ante problemas de suministro. Aquí el Congreso está a punto de aprobar el nuevo decreto anticrisis para hacer frente precisamente al impacto económico de la invasión rusa de Ucrania, y va a estar interesante ver el resultado porque el PP ha anunciado que esta vez se va a abstener y Esquerra asegura que no se va a oponer. Después de votar que no al anterior, en plena crisis por el espionaje independentista, es un síntoma, entienden en el Gobierno, de que las relaciones con este socio parlamentario fundamental se van reconstruyendo. Ima Carretero, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El Gobierno recompone el bloque de la investidura y amplía su mayoría en este segundo plan de choque. En el anterior Esquerra votó no. En este pleno ya no han mencionado la crisis por el espionaje y la expectación a esta hora es si se queda en la abstención o dan un paso más al sí. De todos modos, su portavoz de cara a las medidas que vienen. Si son valientes, nos vamos a encontrar. Si las medidas que toman ustedes son puro marketing, no tendrán nuestros votos. Al movimiento de Esquerra se suma la abstención del Partido Popular, que da holgura al Gobierno. El Real Decreto incluye la bajada del IVA de la electricidad y la ayuda a las rentas más bajas, y con ese argumento se abstienen los populares, aunque su portavoz Jaime de Olano no cree que las medidas vayan a funcionar. Ya les anticipo, sin temor a equivocarme, que volverán a fracasar. Estos reales decretos van a hacer falta para que se den cuenta que una cosa es paliar los efectos de la inflación sobre algún colectivo y otra muy diferente, atajar la raíz del problema. Se abstiene el PP esta tarde, pero ya han anunciado su rechazo a los impuestos a las eléctricas y la banca anunciados por el presidente del Gobierno. Y sobre estos anuncios, sobre estos impuestos, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dejado en la SER este aviso a las empresas concernidas, a las energéticas y a la banca. Los están diseñando de forma que no los puedan repercutir en los precios que cobran a los usuarios. Algo que ustedes escuchan siempre al Partido Popular, que inmediatamente va a repercutir. Tenemos contemplado que se va a prohibir la repercusión de ese gravamen al precio final que soporten los ciudadanos, y por otra parte se le va a dotar, como hemos hecho con otra figura, a la Comisión Nacional de Mercado y de Competencia, de todas las funciones para que vigile y en su caso aplique sanciones si alguna de las empresas se separa de la legalidad. Por tanto, la norma ya lo va a tener implícito. Por cierto, que esta misma tarde el Gobierno ha anunciado también que va a aprobar antes del próximo 2 de agosto un nuevo paquete de 450 millones de ayudas directas al transporte por carretera. Son las mismas que ya se pusieron en marcha en marzo, el mes de la huelga de parte del sector, pero ahora incluyen además a los autobuses. Carlos Sevilla. Sí, la ministra Raquel Sánchez ha confirmado que el Gobierno aprobará antes del 2 de agosto un paquete de ayudas directas para las empresas de 450 millones de euros. 1.250 euros por camión, 950 euros por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 por vehículo ligero. Estamos hablando de los taxis, de las VTCs y de las ambulancias. También se van a trasladar al sector del transporte los principios que rigen la ley de la cadena alimentaria para garantizar que los camioneros no trabajan a pérdidas. Volvemos al Congreso, que hoy va a dar también luz verde a la ley de memoria democrática. Esta ley es una ley para el reencuentro, una ley que nos hace mejores como país, una ley que pasa página definitivamente de la época más negra de nuestra historia reciente. La ha defendido así el ministro Félix Bolaños en un debate muy tenso, ahora lo vamos a repasar, pero pese a las críticas, la ley tiene los votos garantizados para salir adelante, y cuando esté en vigor, entre otras cosas, el Estado se va a hacer cargo, por ejemplo, de las exhumaciones. Adela Molina. La ley introduce avances con respecto a la actual ley de memoria histórica, especialmente para las víctimas. Será el Estado el responsable de la búsqueda de desaparecidos. Se elaborará un mapa de fosas, habrá planes
planes plurianuales de exhumaciones y se crearán un banco de ADN y un censo de víctimas. Habrá también una fiscalía especial para identificarlas y para investigar violaciones de los derechos humanos en el franquismo. La ley establece además sanciones de hasta 150.000 euros por humillar a las víctimas o exaltar el golpe de Estado y la dictadura, y garantiza el acceso a los archivos públicos y privados desde el golpe de Estado hasta la entrada en vigor de la Constitución. El debate de esta mañana ha sido tenso por los ataques de los grupos de la derecha por el respaldo de Bildu a la ley. PP y Vox ya han avanzado que si gobiernan la derogarán. En cuanto llegue don Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa, sea presidente del Gobierno, por supuesto que la derogaremos y además con gran alborozo. Están ustedes batasunizando la memoria, están asumiendo el relato histórico de la extrema izquierda. La norma ha salido adelante, como estaba previsto, con el respaldo de los socios habituales del Ejecutivo, excepto Esquerra, que se ha abstenido, y continuará ahora su tramitación en el Senado. Un debate que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha contraprogramado con una reunión anunciada ayer con las asociaciones de víctimas de ETA, siguiendo con la estrategia desplegada por el Partido Popular esta semana de poner el terrorismo en el centro de la conversación. Una estrategia que hoy le ha salido mal. Una convocatoria apresurada, rápido, con todas las demás, con todas las organizaciones y sin orden del día, sin decirte para qué, pues hombre, olía un poco a querer utilizar un poco a las víctimas para la foto. Utilizar a las víctimas para la foto. Lo dice Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, hermana de Gregorio Ordóñez, el parlamentario vasco y teniente de alcalde del PP, asesinado por ETA, que ha rechazado la invitación Covite como otras 3 asociaciones, así que la foto no le ha quedado tal y como imaginaba Feijóo, que no ha hablado tras el encuentro. Mariela Rubio. Sí, según Génova, es textual, este encuentro ha servido para que Feijóo traslade a las víctimas su compromiso con el espíritu de Hermoa y con que este país no afronte su futuro olvidando su pasado. El líder del partido hablaba de un encuentro histórico con más de 20 asociaciones justo antes de empezar la reunión. Hablaba así en Telecinco. Van a venir todas las víctimas, todas las asociaciones de víctimas. Pocas veces hemos tenido ocasión de sentarnos en la misma mesa más de 20 asociaciones de víctimas del terrorismo. Esta gente realmente va a dar el visto bueno a esta ley de desmemoria democrática. Le explicamos a esta gente que Bildu, coautor de la ley, ni siquiera condena los asesinatos de sus familiares. Pero no eran más de 20, sino 19 las asociaciones que acudían a la llamada de Feijóo, que no hacía declaraciones a la salida, pero que con el encuentro llevaba el terrorismo de ETA a la primera línea de su estrategia de oposición en su segunda visita al Congreso en calidad de líder de la oposición. También va a quedar aprobada en unos minutos, gracias a la mayoría de la investidura, la reforma del Poder Judicial impulsada por el PSOE para renovar el Constitucional a pesar del bloqueo del órgano de gobierno de los jueces. Y a la vista de lo enconadas que han estado las posiciones en el debate, ese bloqueo, el del Consejo General del Poder Judicial, va todavía para largo, camino de sumar 4 años y provocando cada vez más divisiones entre los vocales. Pedro Jiménez, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas tardes. El Congreso está a punto de dar luz verde al cambio de mayorías en el Tribunal Constitucional, que tiene encima de la mesa leyes muy importantes sobre las que decidir si encajan o no con la Constitución. A partir de septiembre tendrá mayoría progresista. Las enmiendas a la totalidad de la derecha y la ultraderecha han sido rechazadas y la enmienda del PSOE, que pone plazo al órgano de gobierno de los jueces para la renovación del Tribunal de Garantías, ha salido adelante. Francisco Aranda, PSOE, Luis Santamaría, PP. Ustedes son los responsables del desprestigio de las instituciones y la causa de que Europa insista en la necesidad prioritaria de renovar el Consejo. Dicen que no cumplimos la Constitución y lo dicen con el aval de haber sido condenados en reiteradas veces por el alto tribunal. ¿Es esa la razón que les empuja a controlar el Constitucional del Consejo General del Poder Judicial? Debate en el día en que el sector progresista del Consejo General del Poder Judicial ha fijado posición. 5 vocales progresistas han aprovechado el voto particular contra la decisión del Pleno de censurar esta proposición de ley socialista para acusar al PP de manipular al Consejo por la puerta de atrás y de atentar contra el sistema democrático, bloqueando su renovación. Y hoy se pone el punto final al debate sobre el Estado de la Nación con la votación de las propuestas de resolución en las que Unidas Podemos ha marcado distancias con sus socios de gobierno, con el PSOE. Guillermo Lerma, buenas tardes. ¿Qué tal, Marina? Muy buenas tardes. Está en marcha ahora esa votación. Este es el sonido en directo que llega desde el hemiciclo. Sonido de esas votaciones. El Congreso tiene que decidir si aprueba o no las 138 propuestas de resolución de los grupos parlamentarios. Va a ser un proceso largo y tedioso, no tienen carácter vinculante para el Ejecutivo, así que lo que salga de aquí no se convertirá en ley, pero sí que servirá para fijar posicionamientos políticos. Varios grupos han logrado colar algunas de esas conclusiones en contra de la posición inicial del Gobierno. Lo han hecho Ciudadanos o Junts sobre temas relacionados con sanidad. Los socios del Gobierno han votado unidos, por ejemplo, una
una medida en materia de becas con la que se comprometen a revisar la legislación para evitar que se conviertan en un regalo a las rentas altas, un mensaje directo a la Puerta del Sol, pero PSOE y Unidas Podemos han votado separados las propuestas relacionadas con condenar o investigar lo ocurrido en la valla de Melilla. Queda por ver cómo se resuelve el debate sobre el gasto militar. Están en este momento en la votación de ese grupo de enmiendas. Los socialistas habían dejado fuera ese tema para evitar una imagen de división en la coalición, pero PSOE y PP votarán unidos fijar un calendario para aumentar esa inversión en defensa hasta el 2% del PIB. Gracias, Lerma. Sobre la tragedia de la valla de Melilla, precisamente el Europarlamento va a pedir, previsiblemente en septiembre, al ministro del Interior, a Grande Marlaska, que comparezca en una comisión para explicar la gestión del Gobierno. Murieron, recordamos, 23 personas según Marruecos, pero las asociaciones de derechos humanos marroquíes elevan la cifra a 37. Y desde Europa, precisamente, otra noticia importante de este jueves. El pronunciamiento del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión, que puede complicar y mucho la situación de los líderes independentistas huidos tras el procés, porque le da la razón al Supremo y cuestiona que Bélgica rechazara su extradición a pesar de las euroórdenes, y resulta que el Tribunal de la Unión suele coincidir en sus sentencias con lo que dicta el abogado general. Parece que hay quien todavía no lo ha entendido. No dimitiré de mi cargo de presidenta del Parlament de Cataluña porque hoy, cuando constatamos que las acusaciones contra mí van perdiendo fuerza, pero se mantienen instaladas en la más absoluta desproporción, se explica mejor por qué hablo de persecución política. Así, declarándose víctima de una persecución política, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha rechazado dimitir después de que la Fiscalía haya pedido para ella 6 años de cárcel y 21 de inhabilitación por los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental, por abusar presuntamente de la dirección de la Institución de las Letras Catalanas para favorecer la contratación de un amigo. Radio Barcelona, Xavi Abelló. Defiende la presidenta del Parlament que este escrito de acusación corrobora más que nunca la supuesta persecución política que afirma sufrir porque es inocente y la pena que le piden sigue siendo desproporcionada, pero a la vez porque ya ha sufrido durante 4 años la condena mediàtica y pública sobre 2 delitos que finalmente no se han podido sostener. Després de 4 anys d'haver hagut de suportar l'etiqueta de corrupta, de lladre, de malversadora, la Fiscalia diu que no hi ha... Borràs lamenta haber tenido que soportar la etiqueta de corrupta, de ladrona o de malversadora y que ahora no haya indicios para mantener la acusación. Ha afirmado no haber fraccionado contratos. Vaig fer la meva feina. La vaig fer molt ben feta. Sino haber hecho su trabajo muy bien hecho. Por ello ha vuelto a reiterar que no dimitirá de su cargo a pesar de que la mayoría de partidos, también Esquerra, le pide que dé un paso al lado. Se va a mantener y afirma que la decisión de suspenderle o no va a ser una decisión política de los partidos. El Ministerio de Igualdad ha presentado hoy un informe sobre las principales demandas de las personas no binarias en España, las personas que no se identifican como hombres ni como mujeres. La mayoría son jóvenes que piden al Estado más visibilidad y que se les reconozca, por ejemplo, con el conocido como tercer marcador en el DNI, además de los de hombre o mujer. Mariola Lourido, buenas tardes. Un 63% de los 2.000 encuestados son partidarios de ese marcador para su género no binario en los documentos oficiales. Igualdad abre así el debate con este estudio que señala que el 95% son jóvenes de menos de 35 años, mayoritariamente urbanos, y que 8 de cada 10 sufren discriminación en su propia familia. Gorka Tobalina. Contar con el apoyo familiar para las personas no binarias se asocia de manera contundente o de manera significativa con una menor probabilidad de problemas de salud mental, con una mayor probabilidad de vivir en el género deseado y, por lo tanto, con una mayor probabilidad de calidad de vida. Se quejan de los discursos de que ser no binario es una moda o una chorrada y solo una minoría, el 9%, usa exclusivamente el pronombre ellas. Gracias, Mariola. Y en unas horas... En unas horas va a sonar en Pamplona El pobre de mí, menos triste en muchos años, porque se acaban, sí, los Sanfermines, pero nada puede empañar la alegría de que las fiestas hayan vuelto tras el parón por la pandemia. Vamos a Pamplona, Ramón Huarte. Menos de 4 horas para que finalicen las fiestas del por fin. Del por fin, después de las únicas suspensiones de las fiestas, quitando la guerra civil, volvieron. En la calle, entre los de casa, las ganas, pero casi podríamos decir la precaución meticulosa por no estropearlo. Sí, ocurrieron los incidentes tras la procesión del día 7 o la denuncia por agresión sexual del día 10, que ahora se investiga, pero por lo demás han fluido las fiestas sin demasiado comentario sobre si eran mejores
mejores o peores que antes, o incluso sobre si eran como las recordábamos. Sí que ha sido notable el descenso en el número de visitantes extranjeros, sobre todo neozelandeses, australianos o norteamericanos, unos clásicos sanfermineros. Eso sí que se comenta. Según unos, por el miedo todavía a las muchedumbres por la pandemia, según otros, por la creciente sensibilidad en contra del maltrato animal. A ese respecto, algunas voces han pedido en Pamplona que se replanteen las fiestas promoviendo sus vertientes no taurinas, ya que la corriente que cuestiona encierros y corridas es probablemente inexorable. Día 14, con ambiente de lo hemos logrado. Hemos vuelto a tener unos Sanfermines casi como los de antes. Nos queda la mirada de Xavier Vidalfol. Tormenta en Roma y en toda Europa. Mario Draghi dimite como presidente del gobierno italiano. Aunque ha ganado la moción de confianza en el Senado, el movimiento 5 estrellas populista le ha retirado la confianza y él, un hombre racional y metódico, ha dicho que así no seguía. Asegura que solo está por la labor si continúa la unidad nacional que permitió formar su gobierno de consenso, entre enormes y esperanzadas expectativas. La causa de la crisis es doble. Por un lado, política, por la defección de los populistas, que además están peleados entre sí, más o menos como los de la órbita de Podemos en España en relación con su nueva líder, Yolanda Díaz. Por otro lado, económica, porque el movimiento fundado por el cómico Beppe Grillo se negaba a aprobar el decreto para suavizar los efectos de la crisis de Ucrania en la economía y la sociedad italiana. El problema de la península desborda a Italia. Amenaza con afectar a toda Europa porque se trata del país que tiene una mayor deuda pública en relación con el PIB, que goza del mayor apoyo europeo por los fondos de recuperación y resiliencia y que hasta ahora confiaba en el prestigio casi mágico del expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, para salir del atolladero. Como siempre en Italia, no hay ninguna salida segura. Ojalá, sin embargo, sus políticos encuentren una solución razonable a los líos de la pequeña política. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.